Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que estemos juntos. Gracias sean dadas a Dios por un día más. Qué bueno que estamos una vez más reunidos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Esta es la lección número 26 y con la gracia y el favor de Dios vamos a terminar el Proverbio capítulo 5. Vamos a retomar nuestra lectura, si me permite, desde el versículo 15. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 15, que es de donde vamos a partir el día de hoy. Bueno, voy a retomar la lectura de ahí y en un minuto más le digo de dónde vamos a partir nuestra enseñanza. Dice Proverbios capítulo 5, versículo 15, bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar, no tengas hijos que otros van a criar, ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste de joven, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre, porque ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad, su pecado será como sogas que lo atrapen, y su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. Vamos a orar. Le pido que me acompañe, que cierre sus ojos por un minuto y oremos. Padre amado, queremos en primer lugar una vez más darte gracias por la oportunidad que nos das de regresar a tu palabra y de poder, Señor, estudiar, meditar, comprender lo que tú tienes a través de ella para nuestra vida. Te damos muchas gracias porque el día de hoy hemos llegado a este momento y queremos pedirte que a través de ella, de tu palabra, nos enseñes y nos permitas crecer, madurar y llevar mucho fruto. Oro porque los hermanos que nos escuchan, por aquellas personas que de alguna forma escuchan esta enseñanza, tengan la riqueza de ella. Gracias por permitirnos una vez más estar en tu palabra. Haznos crecer, haznos madurar, te lo pedimos en Cristo Jesús. Quita todo distractor, quita todo aquello que, Señor, siquiera intente distraernos y ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos escuchado en otras ocasiones, el capítulo 5 de Proverbios trata del peligro del adulterio. Y hemos dicho que no pertenece solamente a una persona como un género, es decir, como la mujer que viene y es la adúltera de la que se habla aquí en el capítulo 5. Creo que pertenece a el término adulterio o adúltero es más allá de una simple persona como una mujer, puede ser un hombre también, pero incluso puede ser cualquier persona que te quiera alejar de la relación con Dios. Es decir, no tiene que ver solamente con el matrimonio. Si usted estudia las Escrituras se dará cuenta que Israel adulteró en su relación con Dios. Es decir, el adúltero es aquel que quiere alejarte de esa relación con Dios. Y estamos aprendiendo en que vivimos en una época importante a donde el matrimonio ya no es respetado. De hecho, muchas de las cosas que Dios establece, la creación, el hombre, la mujer, de alguna forma están siendo destruidas, por lo que tenemos que entender que la palabra de Dios es inmutable, no cambia, y la mejor vida que podemos alcanzar es la que Dios quiere que tengamos a través de su salvación, de su palabra y de construir esa vida especialmente en lo que se refiere al matrimonio, la familia y los hijos. Creo que lo que te estoy tratando de decir es que todo lo que Dios tiene para tu vida
a través de su palabra, corre un peligro cuando no lo cuidas. Cuando tú aprendes lo que Dios dice, lo que Él quiere para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, y la relación que tú tengas con Él, corre un peligro, y sobre todo en estos tiempos que es tan, ¿qué palabra puedo usar? Tan devaluado, tan, ¿cómo se dice? Pues sí, es la palabra devaluado. La gente no considera que el matrimonio sea importante hoy en día. La gente a la familia hoy en día no le da el lugar, la importancia que tiene dentro de las Escrituras. Y creo que cualquier tipo de tentación, de cualquier tipo de situación que tú vivas, que se presente, puede llevarte, si no lo cuidas, a adulterar. Y cuando hablo de adulterar, me refiero a que viene alguien extraño, alguien externo a esa relación y te lleva por otro camino. Y creo que es lo que hemos estado estudiando. La advertencia de un padre hacia un hijo de decirle, ten cuidado, porque puede venir esta situación y puedes encontrarte desviándote de lo que tienes que hacer. Podemos ver que es una batalla contra el pecado y podemos sacar varios principios importantes que nos van a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos enfrentar no solamente el peligro del adulterio, sino cualquier otra tentación. Hay 3 principios. El primero de ellos es huir de la tentación y correr a Dios. Cuando nosotros vemos el estudio del proverbio, hemos aprendido hasta el capítulo 5, que con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar, que la advertencia es, hijo, ten cuidado. Hijo, no te metas por esto. Hijo, ten cuidado acá. Hijo, huye de esto. Hijo, presta atención a esto, a lo que te aconsejo. ¿Por qué? Porque hay una tentación que a todos en algún momento nos va a llamar y nos va a querer alejar de la relación con Dios, de la relación con nuestro cónyuge, de la relación con nuestra familia. Y ese es el peligro. Y uno de los principios que nosotros podemos entender que nos van a ayudar, no solo a lo relacionado de cómo confrontar o afrontar para no caer en el adulterio, sino en cualquier otra tentación, es que debemos huir de la tentación, pero no debemos huir, como hemos dicho en otras ocasiones, despavoridos, como quien huye de algo que lo aterra y sale corriendo, sino que huye hacia un propósito, huye hacia Dios. Es decir, tú te alejas del pecado, pero te acercas a Dios. Aprendamos no solamente a huir de la tentación, sino a ir a Dios en medio de la tentación. Porque debemos rechazar lo que Dios nos dice que está mal y debemos al mismo tiempo abrazar lo que Dios quiere que nosotros entendamos de su palabra. Es decir, nosotros debemos odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Así que antes de comenzar con el texto del día de hoy, déjame darte un ejemplo de 2 hombres que conocen a Dios, que reaccionaron de maneras diferentes en sus vidas ante la tentación, ante el pecado. Vamos a Génesis, capítulo 4. Fíjate bien, vamos a aprender, antes de entrar al texto, que existen 2 maneras de verlo. O huyes y corres hacia Dios, o huyes y haces lo que mejor te parece que está bien. En este contexto, Génesis 4, versículo 1, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín.
Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Versículo 4. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo lo aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Versículo 8. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: no sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará fruto. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo. Cualquiera que me vea me matará. Y la historia continúa, pero el punto es este. El punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Cuando tenemos que confrontar o nos vemos delante de la tentación, tenemos dos opciones. Huyes, te alejas de la tentación y haces lo que mejor tú crees que es lo que tienes que hacer, o te alejas y corres a Dios. Caín en ningún momento se ve que huya y busque a Dios y que le diga a Dios: hice esto, caí en la tentación o pequé, ayúdame. Se ve que se aleja y dice: voy a tener que hacer lo que yo creo que tengo que hacer. El siguiente ejemplo que te quiero dar es el Salmo 51. El Salmo 51 es conocido por los teólogos como el Salmo a donde David confiesa y expone su pecado. Mira lo que dice el versículo 1. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Este salmo lo escribió después de cometer el pecado de adulterio con la mujer que él se acostó, con Betsabé. Lava mis culpas y límpiame de mi pecado, dice el versículo 2. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable. Mi madre me concibió pecador. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Una actitud totalmente diferente a la de Caín. Caín peca y le dice a Dios: no, hombre, eso que me estás diciendo es muy difícil. Voy a tener que alejarme y esconderme. Y David corre a Dios y le dice: reconozco que he pecado, perdóname. Tenemos dos situaciones distintas en un sentido. Uno huye y se esconde, y el otro va a Dios y le dice: ayúdame. Cuando tú y yo nos encontremos, porque nos vamos a encontrar en una situación en la que seamos tentados, en las que incluso pequemos
Porque ¿quién de aquí no peca? Todos pecamos. Porque tenemos esto débil que se llama carne. Y caemos. Y cuando caemos, cuando estamos en esa situación de pecado, debemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Cuando estemos frente a la tentación, si no caemos, debemos ir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame porque estoy en medio de esta situación. El Proverbio capítulo 5, versículo 15, que es a donde estamos, dice: bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. El versículo 18: así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. El versículo 20: ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? Recuerda que no vencemos el pecado con solo alejarnos del pecado, sino yendo a Dios y poniendo en práctica la justicia de Dios. Voy a regresar más adelante a estos 3 versículos, pero necesito avanzar para poner la base de estos 3 principios que les quiero enseñar, que nos van a ayudar a cómo tratar la tentación. Recuerda que cuando ves el pecado, no solo le dices que eso es malo, lo rechazas y te quedas ahí mismo, sino que tienes que alejarte de él. No puedes quedarte estático. Para caminar en este mundo evitando el pecado y agradando a Dios, debes huir del pecado, pero debes ir a Dios. Ahora, en este texto de Proverbios que acabamos de leer, está hablando de una relación entre un hombre y una mujer. Y lo voy a tocar un poquito más adelante de manera más puntual, pero quiero decirte que cuando te casas, que es una de las formas de evitar el pecado, porque te vas a casar y vas a evitar el adulterio, vas a evitar la fornicación. Cuando tú te casas y tienes a tu esposa y a tus hijos, debes encontrar un deleite en ellos. Tengo voy a cumplir, si Dios permite, en agosto, 35 años de casado. Hace rato que estaba yo en mi oficina, llegó mi esposa, ya se había preparado para venir a la iglesia y todo. Le digo: oye, qué bien te ves muy guapa, te ves muy bonita, y se sonroja, ¿no? Y le digo: ¿por qué te pones así? Me dice: es que cada vez que me dices así me da alegría, me da gusto. He aprendido junto con ella que debemos deleitarnos en la relación que tenemos. Y eso se da a través de la comunicación, a través de la... Y quiero ser muy sincero, no es que yo sea... es que yo lo... No. Yo le estoy abriendo mi corazón y le estoy diciendo lo que he aprendido. Porque en alguna ocasión dije algunas cosas y algunas personas que nos escuchan en el internet nos decían, ¿no? Pero tú no eres perfecto. No, yo no soy perfecto. Y aquí está mi suegra que vive conmigo y ella sabe cómo soy perfectamente. Y sabe que no es así de, pura dulzura. No, a veces nos enojamos. ¿Quién no se enoja, no? ¿Quién no dice cosas de repente y dice, ya me arrepentí de lo que dije? Pero lo que le estoy queriendo decir es que he aprendido a deleitarme en la relación con mi esposa, con mis hijos, a decirles que los amo, a decirles que me llenan de orgullo. Y lo que estoy tratando de decirles es que hay que esforzarse, hay que ponerlo en práctica, hay que hacer lo posible para que la relación entre nosotros crezca, madure y se haga más fuerte. Porque si yo me deleito en mi esposa, si yo me deleito en mis hijos, si yo encuentro en ellos eso, no voy a andar buscando en ningún otro lado nada. Eso es lo que le quiero decir. Porque usted y yo sabemos que en este mundo, la misma Escritura lo dice y lo hemos estudiado durante algunas semanas, que hay constante tentación en todos lados.
Imagínate si vives en una relación con tu cónyuge de luchas, de problemas, y de repente viene alguien fuera de ese círculo y te ofrece algo diferente. Esa es una tentación muy fuerte. Y creo que lo vimos la semana pasada. Viene y te dice con sus palabras, te endulza y te envuelve y te exalta. Y eso es adictivo, porque escuchas algo bonito, escuchas algo que no te dicen, que no escuchas constantemente, y dices, ay, ¿será? Y como que te llama la atención y como que te gusta, y como la misma escritura dice, al principio es como la miel, pero el final es la muerte, porque te lo presentan de una forma extraordinaria, pero cuando ya estás adentro, cuando ya ves la realidad, lo único que hay detrás de todo eso es muerte. Y entonces la advertencia es esa: ¿por qué vas a buscar en otro lado si tienes esto? ¿Por qué vas a permitir que sucedan estas cosas en tu vida si ya lo tienes en tu casa? Aprende a deleitarte, aprende a amar, aprende a exaltar a la persona con la que estás. Ahora, eso no es una plática de matrimonios, ni mucho menos, pero creo que podemos evitar la tentación no solamente con rechazarla, sino cultivando nuestra relación con nuestro cónyuge, pero sobre todo cultivando nuestra relación con Dios, con nuestros hijos, con nuestra familia. Ahora, por un momento, sin necesidad de que respondas, pregúntate cuánto tiempo inviertes cultivando la relación con tu cónyuge y con tus hijos. ¿Cuánto le has invertido? Lo que hablábamos ahorita, el hombre que le dio todo a sus hijos, pero que no pasó un momento con ellos, y que cuando murió, sus hijos le lloraron más cuando murió la muchacha que vivía con ellos cuidándolos que cuando murió el papá. ¿Por qué? Porque la señora, que aunque empeñaba un trabajo y le pagaban por ello, invirtió más en esos jóvenes, en esos niños, que el mismo papá. Y cuando ella murió, le lloraron más a ella que al papá. Y ¿cómo es posible? Pues sí, pero porque el dinero pasó a otro término. O sea, el papá les proveía y les daba y todo, pero nunca estuvo, nunca les dio un amor, nunca les dio un apapacho. Eso se lo dio la señora. ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto tiempo cultivas en buscar esa relación con tu esposa, con tus hijos, con Dios? Porque no solamente se trata de rechazar, sino de cultivar la relación. Porque cuando estás satisfecho no vas a ir a otro lugar a buscar otra cosa. Así que recordemos que encontrar satisfacción requiere cultivar algo. Recuerda que para poder tener fruto debes cultivarlo. ¿Sí sabes que para poder tener más fruto de un árbol hay que podarlo? Para poder hacer que brote más, a veces hay que cortar, y esa poda duele, esa poda es difícil, esa poda es para poder que la tierra produzca más, hay que ararla, hay que quitarle las piedras, y eso llevándolo al terreno de la relación con las personas, para que se produzca algo mejor, hay que confrontar las situaciones que tenemos. Y eso no es fácil, eso a veces es difícil, a veces hay que decirnos las cosas que tenemos que decirnos. Una de las cosas que me encanta de mi esposa es que mi esposa lo que va a decir no lo piensa, en el sentido de que me dice las cosas como son, ¿no? Y eso a veces es difícil de asimilar al principio, pero ya después no te está diciendo una mentira, te está diciendo una verdad. Y a veces nosotros no somos así, o sea, a veces tienes que decirle a tu esposo, oye, no sé lo que le tengas que decir, ¿no?
o no me gusta cómo me hablas, o no me gusta cómo me tratas, o tienes que decirle a tus hijos, oye, yo creo que tienes que ser un poco más respetuoso, qué sé yo, lo que sea, que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que cultivar la relación entre nosotros, para que cuando se presente una tentación, para cuando venga algo, no nos llame la atención. Yo estoy firme, fuerte, estoy seguro en mi casa, en mi relación con mi esposa, con mis hijos. Puede venir alguien y decirme y echarme una flor o algo. Sí, pero eso a mí no me llama nada la atención. Primera de Timoteo 6:11, eres un hombre de Dios, así que evita todo eso. Esfuérzate para seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Entre nosotros. Primeramente entre nosotros. Primeramente con los nuestros. Fortalece tu relación con Dios, fortalece tu relación con tu cónyuge, fortalece tu relación con los tuyos. Segunda de Timoteo 2:22, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene ese corazón puro y que ha confiado en el Señor. En ambos versículos debemos entender que la indicación es que debes, por un lado, perseguir esto, dedicarte a Dios, tener fe, amor, constancia, humildad, pero también implica, como dice aquí en 2 de Timoteo, que debes hacerlo con la gente que tiene un corazón puro y que ha confiado en el Señor. Es lo que está diciendo. Es que no se hace solo, sino con un grupo de personas que piensan como tú. No lo haces solo. ¿De qué te sirve predicar la palabra? ¿De qué te sirve saberte todos los versículos si no te llevas bien con tu esposa? Si tus hijos no hay una relación buena con ellos. Santiago 1:13. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Y esta es una de las cosas que debemos entender, es que no vencemos la tentación cuando se presenta, sino que nosotros vencemos la tentación porque somos más conformados más y más a la imagen de Dios. Como Cristo en el desierto, cuando fue tentado. Dice el versículo 14 de ahí de donde estamos en Santiago, uno es tentado cuando se deja llevar por el mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da luz al pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Todo lo que está relacionado con el mundo el día de hoy te va a llevar al pecado. Por eso es importantísimo conocer la Escritura. Santiago 1, versículo 16. No se engañen, mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Entonces, como principio número 1 para vencer, es que nosotros debemos huir de la tentación y buscar a Dios. Y que cuando la tentación venga, tengamos la certeza de que la relación que tenemos, y estamos hablando de la tentación del adulterio, una relación estrecha con nuestro cónyuge y con nuestra familia. El siguiente principio son 3. El segundo es, vencemos el pecado al recordar que Dios ve y juzga todo. Diga conmigo todo. Todos digan conmigo todo. Ok. Dios ve y juzga todo. Dice en Números 32:23 lo siguiente: si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor, y tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado.
Aquí el punto es que debes estar completamente seguro de que habrá consecuencias de las cosas. Y estoy hablando del pecado. Recuerden que solamente hay dos opciones. Lo hemos mencionado. O vas a Dios y te arrepientes y confiesas tu pecado, o tratas de huir de Dios y sigues cometiendo tu pecado. El Señor todo lo ve, todo lo sabe. Eso se puede ver desde dos puntos de vista. Una, el pecador entiende que Dios todo lo ve y no puede ocultarse de Dios. Y otra, el creyente tiene consuelo de saber que Dios lo conoce todo y que Dios lo sabe todo. Por eso puedes ir a Él en oración y decirle lo que te sucede y Él te entiende perfectamente. No te preocupes. A veces te sucede así, tú no te preocupes. Solo si quieres mueve tantito el cable. Y si se deja de ver, no te preocupes. No es culpa tuya ni te preocupes de nada, ¿ok? No quiero que eso te ponga así. Y a ustedes, si se va, ni se preocupen. Por eso les he dicho siempre, traigan su Biblia para que me sigan. ¿Ok? Bueno, decía que para el pecador, el saber que Dios todo lo ve y todo lo conoce, debe ponerlo en Dios me va a ver, me va a juzgar. Pero para el creyente, por el otro lado, es decir, ay Señor, gracias porque tú todo lo sabes. Dice Paul Washer que él cuando ora a Dios, cuando está en momentos muy difíciles de su vida, dice, yo me arrodillo, levanto mis ojos al cielo, normalmente trato de hacerlo donde pueda ver el cielo en la noche, levanto mis ojos y le digo, tú sabes, tú sabes. Dice, eso es todo lo que digo, tú sabes. ¿Y a poco no sabe? Y conoce todo. O sea, tú doblas tus rodillas y dices, Señor, gracias porque tú sabes. ¿Qué sabe? Sabe todo. Sabe lo que estás pasando, sabe lo que sientes, sabe lo que va a suceder. Sabe todo. No importa qué tanto creas que estás solo, nunca estás del todo solo. Sí, conoces el término omnipresencia, ¿cierto? Dios está en todos lados. Y también está la omnisciencia, que quiere decir que Dios todo lo sabe de manera perfecta, inmediata. Esto tiene el poder de protegernos del pecado, ya que te hace reflexionar que Dios lo sabe todo. Proverbios 5:21. El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. Fíjate, observa por dónde anda. Dios absolutamente conoce todo. Si tú pudieras si tú supieras que la gente pudiera saber lo que piensas, tendrías más cuidado, ¿cierto? Si tú supieras que la gente puede saber lo que tú estás pensando, tendrías más cuidado de pensar lo que luego estás pensando. Seríamos más reservados. Dios lo conoce todo. Dios es perfectamente santo y sabe lo que piensas, sabe lo que estás haciendo, sabe todo lo que haces cuando nadie te ve. Decía alguien que conocí, mucha gente no peca porque tiene miedo que lo descubran, pero si supiera que no lo van a descubrir, seguramente pecaría más. Y eso es verdad.
Algo que debemos entender que es importante es que Dios juzga y Dios perdona. No hay nadie en este mundo que no pueda ser perdonado. O sea, es decir, Dios es misericordioso y perdona, pero las consecuencias son totalmente otra cosa. Las consecuencias se van a quedar. Las consecuencias naturales, por ejemplo, esas van a pasar la factura. Las consecuencias naturales de alguien que ha estado en algún vicio, alguien que ha tomado mucho, alguien que se ha drogado mucho, alguien que ha tenido una vida, ¿se dice promiscua? Las consecuencias van a estar. ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona, y a lo mejor obtiene su gracia, su favor, su perdón, su misericordia, y no vive mucho tiempo. ¿Por qué? Por la vida desordenada que llevó. Pero hay otro tipo de consecuencias del pecado. Por supuesto que esas son las que tienes que confrontar con Dios, es decir, las que tienes que ir delante de Dios. Gálatas 6, versículo 7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie, uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello ¿cómo dice? Destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Esto habla de las consecuencias de lo que hacemos y comienza diciendo que no nos engañemos. Dios está involucrado. No podemos engañar a Dios. De Él nadie se burla. Es verdad, Dios es misericordioso con sus hijos, pero el pecado va a tener consecuencias. Eso creo ya lo vimos un poquito la semana pasada. Y esas consecuencias van a estar presentes. Y como hemos dicho en lo natural, si no estudias, no pasas el examen. Si no dejas de comer, pues sigues engordando. O sea, las consecuencias van a estar ahí. Si no te ejercitas, a lo mejor tengas problemas de salud. Pero en el terreno espiritual, las consecuencias, Dios va a trabajar en juicio, en disciplina, en restauración, y Él va a tener esto en la vida de sus hijos. De Dios nadie se burla, es decir, pero es que somos sus hijos. Pues sí, pero Dios a sus hijos, dice la palabra, los disciplina. Vuelvo a leer el versículo 8. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu va a cosechar la vida eterna. Por eso es tan importante Romanos 12:1, donde Pablo escribe y dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan, dice el versículo 2, según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar, lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cómo puedes cosechar los beneficios espirituales? Leyendo la Escritura, memorizándola, meditándola, orando, escuchando la enseñanza, cultivando buenas relaciones con la familia, con los hijos, con los hermanos de la iglesia. Hay tantas maneras. Gálatas 6:9 dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Y lo que te está diciendo aquí es: no te canses. Eso quiere decir que debes trabajar, no debes estar estático. Mucha gente no hace nada. Mucha gente dice: no, pues yo estoy bien, yo no. No, hay que hacerlo, hay que ser proactivos. Tienes que arreglar algo con la familia, hazlo. Tienes que hablar, habla. No lo dejes así.
que sea algo que tú lo coseches, que tú lo cultives más bien. Haz la voluntad de Dios. De esta forma es menos probable que caigas en tentación. Te recuerda que la tentación también viene del ocio, de no hacer nada. ¿Se acuerdan que les platiqué que cuando tú te levantas, y este es un consejo que a lo mejor te sirve, si tienes hijos adolescentes, cuando tu hijo adolescente despierte, que se pare y que se ponga a hacer algo? Porque si lo dejas acostado en la cama 2, 3, media hora, nada más está maquinando, nada más está pensando en qué va a hacer. No, mejor párate y ponte a hacer algo. Porque si no, el ocio lo va a llevar a cometer algunas cosas. Gálatas 6:10, siempre que podamos hagamos bien a todos. Y luego dice, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Y ahí está la clave. Administrar a otros hermanos de la fe es lo que debemos hacer, y de esta manera evitamos el ocio. Pongámonos a hacer algo, hagamos algo, no estemos estáticos, trabajemos en esto, porque el punto es que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, y así vencemos el pecado. Ponte a trabajar, no te quedes estático. Y siguiente punto y último. Vencemos el pecado al recordar lo peligroso que es el pecado y cómo en ocasiones las consecuencias son irreversibles. Voy a leer ahora, como les dije hace un momento, el Proverbio, versículo 16 y 17. Me voy a regresar. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos con otros que otros van a crear. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Este versículo lo tenemos que interpretar con el versículo 9, así que me regreso al versículo 9 de Proverbios 5, para que no seas avergonzado ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años. Aquí la idea es que el pecado siempre va a traer pérdidas. El pecado te roba, te destruye, te mata. Y Dios desea que seamos espiritualmente prósperos. Pero cuando hablo de prosperidad, amados, creo que hemos entendido que no estoy hablando de dinero, aunque Dios, si quiere, puede darte todo el dinero que Él quiera. No estoy hablando de una prosperidad económica. Estoy hablando de una prosperidad a donde hay gozo, abundancia de buenas obras, de buenas relaciones. Aunque sabemos que en las familias hay personas, nuestros familiares, en algunos casos, hay familiares que no conocen de Dios y que necesitan venir a Dios, pero también hay personas que están cerca de Dios y que podemos cultivar eso. El pecado destruye y mata, y no existe nadie que no pueda ser salvo, como se los he mencionado, pero las consecuencias del pecado existen. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque si tú cometes adulterio y de ese adulterio nace alguien, de esa relación va a haber un fruto, va a haber esa consecuencia siempre. Ahí va a estar. Y la Biblia dice, no lo hagas. El ejemplo más claro es el rey Salomón. Es hijo de Betsabé y de David. Y se los dije hace unos 2 semanas atrás. Imagínate a Salomón preguntándole a su papá, papá, ¿dónde conociste a mi mamá? ¿Y cómo fue cuando anduvieron de novios? ¿Qué tuvo que responder David? No, pues la vi bañándose en el balcón. Ah, y te volteaste porque no quisiste verla desnuda, ¿verdad? ¿No? ¿Pero qué? ¿No estabas tú casado con otra mujer? ¿Cómo fue? Imagínate. O sea, imagínate la situación.
Proverbios 5:22, el perverso quedará atrapado en su propia maldad y su pecado será como sogas que lo atrapen. Y no solamente experimentaremos pérdidas, sino también quedaremos atrapados. Y es que estamos hablando en el punto número 3, que va a haber consecuencias que son irreversibles. El perverso queda atrapado y será como sogas que lo atrapen. El Salmo 7:15, los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros. Hay un hombre que dijo lo siguiente, que cuando el hombre empieza con un pecado, al principio el pecado es algo pequeño, que es como una cadena, como si llevaras un llavero. Es algo pequeño. Pero que si el hombre persiste en ese pecado, los roles se invierten. Y el pecado que antes fue pequeño, que el hombre dominaba, llega a ser tan grande que ahora el pecado es el que domina al hombre. Y es como esta imagen. Al principio el pecado tú lo puedes llevar y arrastrar y manipular, pero después se va a convertir en algo tan grande que tú te vas a convertir en el esclavo de ese pecado. Termina encadenado al pecado. Las consecuencias del pecado. El Salmo 40, versículo 12, porque se me han venido encima muchas desgracias, mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. El tercer punto para evitar la tentación, llámese como se llame, es entender que va a haber consecuencias de esos pecados. El Proverbio 5:23, su falta de disciplina lo llevará a la muerte y su insensatez acabará con él. Así termina el Salmo 5. Perdóneme, el Proverbio 5. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte y su insensatez acabará con él. No solo te atrapa, te amarra como una anaconda. Estaba escuchando una anécdota de una mujer que tenía como mascota una anaconda y que la quería mucho. Usted sabe que hay gente que ama mucho a sus mascotas y que algunas personas a las mascotas las trata como su familia. Nena, no te preocupes, desconecta el HDMI. Desconecta. Porque se vuelve un distractor. Y la mujer que amaba tanto a su anaconda, un día se empezó a dar cuenta que no comía y le preocupó. Y entonces, como pudo, la subió a su camioneta, la llevó al veterinario y le dijo al veterinario: mire, por favor chéquela porque no está comiendo, yo la quiero mucho, ha vivido varios años conmigo, me he dado cuenta que no está comiendo bien. Y el veterinario le dijo: le voy a hacer algunas preguntas. ¿Su mascota, su anaconda, duerme con usted? Sí. Y cuando duerme con usted, ¿usted se da cuenta que la anaconda se estira? Sí, la verdad es que sí. Dice: mire, le voy a decir algo. Su mascota, la anaconda, lo que está haciendo es que está midiendo para ver la capacidad que tiene de comerse a su próxima víctima. Usted es su próxima víctima. El pecado, una vez que te atrapa, no te va a dejar ir, te va a devorar.
Mira cómo dice que la falta de disciplina lo lleva a la muerte. Esa falta de disciplina es autoimpuesta. O sea, lo que acabamos de leer en Proverbios 5:23, su falta de disciplina lo llevará a la muerte, su insensatez acabará con él. Esa falta de disciplina es autoimpuesta. En otras palabras, no quiere disciplinarse, no quiere entender. El Proverbio 1:29 dice, porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor, no quisieron. Y luego el Proverbio 30, ahí en el Proverbio 1, no quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones. Así que tendrán que comer el fruto de sus acciones y quedarán hartos de sus propias maquinaciones. Porque el hombre no hace caso a la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de ellos. El hombre dice, no. ¿Por qué? Porque no es su voluntad, porque no se quiere someter. Me regreso al Proverbio 5:23, su falta de disciplina lo llevará a la muerte, su insensatez acabará con él. ¿Usted sabe lo que es insensatez? Es la carencia del buen juicio, de prudencia o de madurez en el decir o en el hacer. Eso es ser insensato. Salmo 69:5, Dios mío, tú sabes las locuras que he cometido, no puedo esconderte mis pecados. El Salmo 38:5, a causa de mi estupidez, mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Es algo repulsivo. No es gracioso, no es de risa. El Proverbio 26:11, el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Así el bruto vuelve a su insensatez. No solo lo hace y comete esa estupidez, sino que regresa y vuelve a hacerlo. ¿Puedo poner el ejemplo de alguien que es alcohólico? Usted sabe que un alcohólico, hay gente que en cierto grado del alcoholismo no controla su cuerpo y puede amanecer sucio. En la calle, tirado. Y pareciera que, no, pues, o sea, va a entender, o sea, eso no es normal. Pero no, lo vuelve a hacer. Se lo he platicado, una vez en Estados Unidos me dieron un trabajo de 2-3 días donde me decía la persona, no tengo quien me cuide a mi esposo, ¿me lo puedes cuidar? Sí, ¿qué tiene? No lo dejes, por favor, un solo minuto, no lo dejes solo. No lo dejes, no lo pierdas de vista. Es un alcohólico que le he tenido que esconder hasta los perfumes, porque se toma los perfumes. O sea, ese grado de alcoholismo. Proverbios 7:12, es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha perdido su cría que con un bruto decidido a hacer algo. Imagínate una osa, lo peligrosa que es. Ahora imagínate una osa que ha perdido a sus crías, es más peligrosa. Pero aún es más, porque dice, es preferible encontrarse a una osa furiosa que ha perdido a su cría que con un bruto decidido a hacer algo. El insensato que está decidido a hacer algo. ¿Por qué es más peligroso? Porque tiene el poder incluso hasta de influenciar en tu vida. Peligroso. Proverbio 27:22, el insensato no se le quita la insensatez, ni aunque lo muelas en el mortero y lo machaques con el mazo. Aunque lo metas en el molcajete, decimos, ¿no? Y le des, y le des, y le des, no se le va a quitar lo necio.
Dicen que una de las mejores definiciones para la locura es pensar que puedes hacer las cosas que te hacen daño una y otra vez y esperar siempre los mejores resultados. Esa es la mejor definición para la locura. ¿Cómo crees? Estás mal. ¿Conoces a alguien que vive de una manera que sabe que está mal y dices, ¿por qué vive así? ¿Qué no se da cuenta que está mal? Sí se da cuenta, pero no puede hacer nada. Porque necesita el poder de Dios para cambiar. El poder de la palabra, el poder de la oración, el poder de congregarse, de tener comunión con otros hermanos. Mira, el mismo Pablo, ya voy a terminar, con esto termino. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, escribe lo siguiente, en Romanos 1, versículo 8. Ante todo le doy gracias a Dios. Está escribiendo la carta a los romanos, y este es el principio. Ante todo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Les sirvo a Él con todo corazón anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos y esto será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poderles dar un don espiritual que les ayude a ser fuerte. Y luego en el versículo 2 está lo que les quiero comentar. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. El mismo apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, reconoce, necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros solos, hermanos, no vamos a poder. Los tres principios para vencer la tentación es el número 1, ya para terminar. ¿Alguien lo anotó? No te oigo. Huir de la tentación y buscar a Dios. El número 2, Dios todo lo ve y todo lo juzga. Todo lo ve y todo lo juzga. Y el número 3, así es, lo peligroso que es el pecado y cómo en ocasiones las consecuencias son irreversibles. Hermanos, necesitamos cultivar el amor con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, para no caer en la tentación del adulterio. Necesitamos entender que todo lo que hacemos Dios lo ve. Necesitamos entender que hay consecuencias del pecado y nos necesitamos unos a otros. No podemos ir solos, no podemos aislarnos. No, si usted necesita algo, busque a alguien de la fe a quien usted confíe y dígale, ayúdame a orar, ayúdame a pedirle a Dios, reconozco que necesito esto. No podemos solos. ¿Sabe cuál es una de mis oraciones para la iglesia? Que Dios levante dentro de nosotros ancianos que nos ayuden a ministrar a la gente, a aconsejar a las personas. Porque cuando estamos en pecado, cuando estamos en la tentación, necesitamos ayuda de alguien. Ayúdame a orar. Estoy batallando con esto. Pero también hay que actuar. Acuérdense que no podemos estar quietos. ¿Ok? Bien, ese es el final del capítulo 5 de Proverbios. Con la ayuda de Dios seguiremos estudiando el siguiente proverbio, que es el capítulo 6. Pero eso será en 15 días. Dios nos ayude y nos permita su gracia y su favor. Bien, vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Dios eterno, te damos muchas gracias por un día más en tu palabra, por tu enseñanza, por permitirnos crecer y madurar en ella. Oramos, Padre, porque
podamos convertirnos en esas personas, como dice tu palabra, que son hacedoras de ella y no solamente oidores. Gracias una vez más por todo lo que nos das, nos permites tener, y por todo lo que, Señor, incluso no nos das. Gracias por cuidarnos y por estar al pendiente de nosotros.